Era la noche del 18 de abril del año 2021, más o menos a las 7:40 de la tarde, cuando un australiano llamado Mitch Kuhn manejaba tranquilo por la carretera Hume Highway, cerca de Bardia. Venía cansado pero de buen humor, ya que regresaba de un evento de carreras y se dirigía a su casa en la Gold Coast City. Todo parecía rutinario hasta que, de repente y sin aviso alguno, algo totalmente inesperado se atravesó en su camino. Una silueta pequeña, casi como la de un niño, parada justo en medio del asfalto. Mitch apenas alcanzó a notar que esa figura vestía una chamarra azul con capucha, y en los pocos segundos que lo tuvo a la vista, juraría que parecía estar intentando cruzar la autopista. El detalle es que él iba manejando a unos 60 millas por hora, lo que equivale a casi 96 kilómetros por hora. Nada seguro para frenar de golpe. El problema era aún mayor, porque además llevaba remolcando un tráiler grande de esos diseñados para cargar juguetes motorizados. Si intentaba girar bruscamente o frenar en seco, lo más seguro es que habría provocado un accidente terrible. Así que no tuvo opción. Se mantuvo firme en el volante y siguió derecho. Por pura suerte, o tal vez destino, logró esquivar aquella figura por apenas unos centímetros. El corazón le latía a 1000, y lo primero que pensó fue que quizá un niño se había perdido y corría peligro real en plena carretera. Su mamá, que lo acompañaba en el asiento del copiloto, tomó el teléfono enseguida y llamó a la policía australiana. En cuestión de segundos les aseguraron que enviarían patrullas a revisar el área de inmediato. Pero aunque la policía ya estaba avisada, Mitch no podía sacarse esa imagen de la cabeza. Lo traía tan inquieto que casi una hora después, exactamente a las 8:29 de la noche, volvió a marcarles. Esta vez les ofreció el video de la cámara de su coche, donde había quedado grabada la extraña silueta. Para su sorpresa, los oficiales le respondieron que ya habían localizado a un niño con la misma descripción y que lo estaban devolviendo a su casa. Eso lo tranquilizó por un momento, aunque seguía sin entender qué demonios hacía un menor solo en medio de la nada a esas horas. Esa noticia de que el niño estaba sano le devolvió el aliento. Mitch incluso lo comentó en Facebook esa misma noche. Me sentí fatal en el momento, pero descansé cuando me dijeron que ya lo habían recogido. Sin embargo, justo cuando parecía que todo había terminado bien, la historia dio un giro bastante extraño. Resulta que después de confirmarle que el niño estaba a salvo, Mitch subió el video de su cámara al internet para compartir con otros lo raro de su experiencia. El clip empezó a moverse rápido y a llamar la atención, tanto que la propia policía de Nueva Gales del Sur salió a dar una declaración oficial. Y aquí viene lo impactante. Afirmaron que nunca encontraron a ningún niño esa noche, contradiciendo por completo lo que antes le habían dicho a Mitch por teléfono. Según el reporte oficial, varios coches patrullaron la zona durante casi 8 horas, desde poco después de la llamada hasta las 3:45 de la madrugada, sin hallar ni rastro de un menor en los alrededores. Explicaron que sí desplegaron una búsqueda amplia, pero que terminó sin resultados. O sea, oficialmente nunca hubo niño en esa carretera. Es difícil imaginar que un departamento de policía invente algo en un informe oficial, así que lo más probable es que alguien le haya dado información errónea a Mitch en la primera llamada. Tal vez el operador no tenía los datos completos y simplemente improvisó. O quizás se trató de un malentendido donde la búsqueda en curso se confundió con la idea de que ya habían encontrado al niño. Y claro, ahí surge la gran pregunta: ¿qué pasó entonces con esa figura?
Si no lo encontraron, desapareció. Hay muchas posibilidades. Desde que sus propios padres se dieran cuenta de que faltaba y lo regresaran a casa sin avisar, hasta un escenario más oscuro en el que alguien aprovechó para llevárselo. El misterio se hace más grande porque nada explica cómo llegó ese supuesto niño a un lugar tan remoto en primer lugar. Y al día de hoy el caso sigue sin tener respuesta. El 8 de mayo del año 2021, la creadora de TikTok conocida como Pized Pasta, cuyo nombre real es Mali Parales, regresaba de una noche de fiesta con sus amigos y roomies. Eran como las 2:30 de la mañana, la típica hora en la que uno solo quiere llegar a casa, poner música bajita y dormirse. Pero en su caso, la salida tomó un giro inquietante. Mientras manejaban por Packer Drive Northeast Road, una calle cercana al río Rogue, en la zona de Belmont, Michigan, uno de ellos notó algo que heló la sangre de todos. Una figura oscura, casi arrastrándose, que salía a mitad de la carretera. El grupo no lo podía creer. Gritos nerviosos llenaron el coche. ¿Qué demonios es eso? No manches, alto, no quiero ver esto. La escena era digna de una película de terror. Después de discutirlo un poco, decidieron dar la vuelta para confirmar qué era lo que habían visto. Y ahí estaba, una mujer joven, quizá entre 20 y 30 años, sentada en el suelo. Lloraba. Parecía pedir ayuda con las manos, o tal vez golpearse la cabeza contra el pavimento. Lo peor es que estaba completamente empapada, en pleno clima helado de 9 grados centígrados. El grupo dio otra vuelta más, y esta vez la encontraron tirada de lleno en la carretera, sin fuerzas. Para ese momento, Mali y sus amigos entendieron que aquella mujer necesitaba ayuda médica urgente. Pero también pensaron en otra posibilidad, que fuera una trampa para asaltarlos. Así que tomaron la decisión más sensata: llamar al 911 sin bajarse del auto. Por suerte, la policía y los paramédicos llegaron rápido y la llevaron a un hospital cercano. Unas horas después, Mali regresó al lugar por pura curiosidad. El suelo todavía estaba húmedo por el agua que chorreaba de la ropa de aquella mujer. Pero lo más escalofriante fue notar marcas de arrastre cerca del río, como si alguien hubiera salido a rastras del agua minutos antes de que ellas pasaran. Y sí, tras investigar un poco más, la policía encontró el coche de la mujer estacionado detrás de una casa cerca del río. Lo más probable era que se hubiera caído del lado este, nadado como pudo hasta la orilla y desorientada, terminó en plena carretera, preguntando en un grupo de Facebook del vecindario. Algunos residentes contaron que la habían visto esa misma tarde. Uno dijo que alrededor de las 10:15 de la noche le ofreció ayuda, pero la mujer solo respondió un seco no. Otro reportó que entró directamente a su casa gritando «Hola, hola, hola», para luego salir de la nada y caminar por el patio trasero. Era evidente que su comportamiento no estaba nada bien. En los días siguientes, ella se recuperó lo suficiente para declarar. Contó que era de Kalamazoo, una ciudad a más de 60 millas de donde la encontraron. Lo extraño, no recordaba haber manejado hasta Belmont. Al principio sonaba rarísimo, pero había una explicación. La mujer llamada May tenía 28 años y era estudiante de origen chino. 2 días antes había desaparecido de Kalamazoo y hasta le había dicho a sus amigas que sentía que alguien la estaba siguiendo. Eso dio pie a teorías fuertes. ¿Un secuestro? ¿Un acosador que la arrojó al río? Pero los testigos y la policía afirmaron que May había llegado manejando sola. Lo que en realidad pudo haber pasado es que la presión y el miedo a ser vigilada
La llevaron a un estado disociativo fugaz. Esta condición hace que una persona olvide quién es, actúe de maneras ilógicas e incluso se mude a otra ciudad sin darse cuenta. Y lo peor, cuando salen de ese estado no recuerdan nada de lo ocurrido. Lo más probable es que eso le pasó a Mai. Entró en crisis, se desorientó, vagó 2 días enteros y acabó cayendo al río. Afortunadamente, logró recuperar la conciencia y salir nadando antes de perder la vida. El 12 de octubre de 2016, una familia de Sheffield, Inglaterra, decidió pasar la noche en el bar Drawbridge Pub. Todo iba de maravilla, entre risas y tragos, hasta que pasada la medianoche emprendieron el regreso a casa. Las calles a esa hora estaban desiertas y todos iban atentos por si aparecía algún ladrón. Pero lo que les salió al paso fue algo que jamás esperaron. Apenas doblaron por Grange Mill Lane Road, un tipo disfrazado de payaso saltó de las sombras y se plantó en medio de la calle, obligando al conductor a detenerse. Primero solo les saludó con la mano, pero enseguida corrió directo hacia el coche. Cuando el chofer trató de retroceder, el payaso lo persiguió a toda velocidad, como si estuviera loco. En otro contexto, cualquiera pensaría que era solo una broma pesada o un youtuber buscando visitas. Pero en 2016 la situación era mucho más seria. 3 días antes, el 9 de octubre, un hombre llamado Simon Cheney había sido atacado por un payaso armado con un cuchillo. Aunque sobrevivió, su mano quedó tan dañada que terminó discapacitado de por vida. Ese caso se viralizó y, como efecto dominó, miles de imitadores empezaron a salir a las calles disfrazados de payasos para asustar gente. Algunos solo jugaban a molestar, pero otros llegaron demasiado lejos. Perseguían mujeres y niños con armas. Intentaban abrir coches y en muchos casos la policía recibía hasta 23 reportes diarios. Así que cuando esta familia vio un payaso bloqueando su auto en plena noche, el miedo fue absoluto. No les quedó otra que acelerar a fondo y esquivarlo. El payaso saltó en el último segundo, salvando su vida por un pelo. ¿Qué hubiera pasado si el conductor no huía? Mejor ni pensarlo. El 2 de junio de 2018, un oficial del Departamento de Policía de Folar, Texas, regresaba a la estación tras su turno. De pronto vio cómo el coche frente a él se desvió bruscamente de carril. Pensó que se trataba de un animal muerto, hasta que notó algo que lo dejó helado. Una joven tirada de lado a lado en la carretera, inmóvil, con una camiseta azul. El oficial bajó del auto esperando lo peor, quizá un asesinato o un accidente. Pero para su sorpresa, la chica reaccionó y hasta se levantó por sí sola. Resulta que había chocado minutos antes contra una zanja. Iba borracha y con una conmoción cerebral. Por eso, desorientada, terminó acostada a mitad del camino sin pensar en las consecuencias. Fue un milagro que el otro coche alcanzara a esquivarla, porque de no ser así, habría muerto atropellada en el acto. Una clara advertencia de lo que provoca manejar bajo los efectos del alcohol. Retrocedamos al 26 de febrero de 1946. Un joven de 25 años, Jimmy Hollis, y su novia Mary Jean regresaban de ver una película en Texarkana, Texas. Antes de llegar a la ciudad, se estacionaron a un lado del camino para alargar un poco la cita. Lo que no sabían era que esa decisión casi les costaría la vida. 10 minutos después, un hombre salió del bosque. Tenía la cabeza cubierta con una funda blanca, solo 2 agujeros para los ojos. Les ordenó bajar del coche. Jimmy creyó que era una broma, hasta que el sujeto sacó un arma y le apuntó. «No quiero matarte. Amigo, solo haz lo que digo.
Jimmy obedeció, pero al salir, recibió un golpe brutal en la cabeza que lo dejó inconsciente. Mary intentó huir, pero él la alcanzó y la golpeó también. Por suerte, luces de un coche acercándose lo espantaron y huyó al bosque. La pareja consiguió pedir ayuda y fueron llevados al hospital. Jimmy tenía el cráneo fracturado en varias partes, aunque logró recuperarse. Ambos describieron al atacante como un hombre alto y delgado, pero diferían en su raza. Jimmy decía que era blanco, Mary insistía que era afroamericano. Esa contradicción hizo que la policía creyera que conocían al agresor y querían encubrirlo. No podían estar más equivocados. Un mes después, el 24 de marzo, apareció otra pareja muerta en su coche, Richard Griffin y Polly Ann Moore, ejecutados con tiros en la cabeza. En abril ocurrió lo mismo con otra pareja. 3 ataques similares convencieron a todos de que un asesino en serie rondaba las carreteras. Lo apodaron el fantasma de Texarkana, un hombre imposible de atrapar que sembró terror en toda la región. Aunque la investigación apuntó a un ladrón de autos llamado Ule Sweeney, nunca hubo pruebas sólidas. Fue condenado a cadena perpetua por otros delitos, pero hasta su muerte en 1994 negó ser el fantasma. El misterio sigue abierto hasta hoy. Pasemos ahora al 8 de enero de 2024. Un tráilero manejaba por una carretera solitaria al oeste de Australia, a unas 62 millas al sur de Perth. Eran como las 11 de la noche, cuando de pronto vio a 2 figuras arrastrando algo a través de la carretera. Tuvo que dar un volantazo para no arrollarlos, y cuando se detuvo a mirar por el retrovisor, ya no había nadie. ¿Qué estaban cargando? Nadie lo sabe. En el video parece que eran las piernas de una persona con shorts y tenis negros. Podría haber sido un cadáver, un animal o hasta un muñeco tamaño real. Pero la pregunta más inquietante es, ¿por qué diablos alguien cruzaría una autopista arrastrando algo así en plena oscuridad? Finalmente, el 16 de septiembre de 2018, un chofer de Uber en Long Island, Nueva York, vivió una pesadilla de carretera. Estaba a punto de terminar un viaje cuando otro coche lo rebasó a toda velocidad, casi chocando. De inmediato el conductor del otro auto frenó en seco, bloqueó el paso y se bajó furioso, golpeando las ventanas y gritando que bajara del coche. El chofer de Uber, sin saber si era un simple ataque de ira o un intento de robo, decidió retroceder y cambiar de ruta. Pero el otro tipo lo siguió, sin importar a dónde iba. El miedo aumentaba porque se acercaban a un semáforo en rojo, el lugar perfecto para que aquel hombre lo alcanzara. Por suerte, en ese cruce había un policía. El chofer le explicó la situación y el agresor fue detenido. Estaba borracho y actuaba sin control. Si el chofer hubiera reaccionado con miedo al inicio, quizás él y sus pasajeros no la habrían contado. Y así, cada uno de estos encuentros en carretera muestra lo frágil que puede ser la frontera entre una noche común y una historia digna de una película de terror.